Hoy al filo, Georgina Gagiola, precandidata a la alcaldía Álvaro Obregón por Movimiento Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. ¿Quién es Georgina? Bueno, llevo mucho tiempo trabajando en el servicio público. Fui diputada federal en la segunda legislatura, en la 63 legislatura, la segunda parte de la presidencia del presidente Peña Nieto. Y bueno, ahora estoy en Movimiento Ciudadano, soy la secretaria de Enlace Legislativa y trabajo de Enlace Legislativo y vivo en Álvaro Obregón y quiero ser la candidata de Movimiento Ciudadano para la alcaldía. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque vivo ahí, porque siempre he vivido muy cerquita y ahora llevo varios años viviendo en Álvaro Obregón, conozco muy bien todas las otras alcaldías que son vecinas y la verdad es que porque cada vez está peor. Y yo creo que tenemos nosotros los ciudadanos que participar ya en la toma de decisiones porque siento que seguimos ya muy abandonados. Yo tengo una hija de 13 que ni siquiera puede bajar a comprarse unos dulcecitos a la tiendita enfrente o puede ir a comprar a la papelería algo que necesita para la escuela por la inseguridad. Y quiero participar en este proceso y tratar de hacer las cosas mejor. La alcaldía Álvaro Obregón es una zona de muchos contrastes. Sí, así es. La verdad es que podemos ver a México representada de distintas formas. ¿Para ti qué es esa delegación? Pues es mi hogar, es donde he estudiado toda la vida, todos mis amigos están ahí, mucha gente con la que salgo, por ejemplo, desde asuntos culturales, desde restaurantes, desde donde haces ejercicio, tal, pues lo he hecho casi toda mi vida ahí. Y también Álvaro Obregón, como bien dices, es muy desigual. Tiene 750,000 habitantes y tiene un poquito más, 40,000 mujeres más que hombres. Y lo que yo aprecio de Álvaro Obregón es que tiene las universidades privadas más prestigiadas del país. Está arriba en Santa Fe la Ibero, está el TEC de Monterrey, está el ITAM, está la UP, están los colegios privados que están en el Pedregal, está la Salle, está también el CESA, que es de hotelería y chefs. En fin, todas estas instituciones de educación superior en donde preparan a los estudiantes para tener una vida profesional con mayores ingresos, digamos, están ahí. Y sin embargo, Álvaro Obregón es de las alcaldías más desiguales en toda la ciudad, en todo el país también. Y eso no puede seguir sucediendo, ¿no? No puede ser que en la parte de las barrancas la gente trabaje más de la que estudia, cuando en la parte de abajo llegan de todos lados del país a estudiar para buscarse una vida profesional. Georgina, 2021 será un año muy importante y quedará marcado por las elecciones en nuestro país. Son unas elecciones enormes, muy grandes, las más grandes de la historia, y también por esta nueva disposición del INE de la cuota de género para las candidaturas pues que presenten los distintos partidos, para las candidaturas de mujeres. ¿Qué te parece? Pues mira, yo siempre he estado de acuerdo en la paridad de género, de hecho me tocó cuando estaba en la Cámara Federal. Creo firmemente en que si no se abren estas posibilidades, el acceso de las mujeres a participar en la vida política sería mucho más difícil. Hay gente que no está de acuerdo, que dice que si lo hacemos tan bien y tal, pues que deberíamos recorrer el mismo camino que todos, pero creo que en México es imposible, así, no solamente en México, en cualquier lugar del mundo, pero en especial en nuestro país creo que es difícil. Así es que estoy muy contenta de que en la participación política y en la toma de decisiones va a haber más mujeres. ¿Qué le dices a las mujeres? Porque de repente sí es como medio... desanima un poco el tema de luchar el doble a veces porque te paguen la mitad. Bueno, yo creo que sin duda es una carrera difícil, pero es posible. Yo tengo muchas amigas, yo soy un ejemplo de que llegué por también paridad de género a la Cámara de Diputados. Y sí, es un trabajo, el trabajo político pues es un trabajo muy arduo en donde tienes que entregarte, ¿no? Y eso las mujeres pues a veces lo tenemos más difícil porque
Pues porque están nuestros hijos, porque tienes que estar ocupándote la casa, porque como vi en una de tus entrevistas, porque lo haces todo a la vez, ¿no? Y eso complica el tiempo que le puedes dar a la vida política. Sin embargo, ahora tenemos mayor facilidad, justamente por la paridad, porque tienes este acceso. Y sin embargo, tenemos este gran impulso de participar en la vida política y de ordenar nuestra vida, también de una vida personal distinta, en donde a lo mejor nuestras parejas o a lo mejor nuestros amigos o nuestra vida familiar nos ayudan más que antes, ¿no? Georgina, viendo la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues la oposición, tenemos una oposición pobre. No hay liderazgos claros, ni tampoco voces contundentes, ni argumentos en ocasiones. ¿Qué pasa con la oposición en México en estos momentos? ¿En dónde está Movimiento Ciudadano? Bueno, justamente Movimiento Ciudadano tiene un liderazgo en la Cámara distinto en lo que cree, en las votaciones que lleva a cabo, de lo que es pues, el partido del gobierno, que es Morena, y del PRI, PAN, PRD, que están en las cámaras, que están impulsando pues, una agenda, la verdad, que conformista a lo que dice el gobierno, muchas veces por seguir negociando espacios, muchas veces por seguir tratando de ubicar lugares en el poder, o a veces porque algunos de ellos pues, están señalados, se sospecha de malos usos, y entonces pues, prefieren votar a favor de la mayoría pues, por temor a alguna represalia. Eso es lo que pienso, la verdad. Y bueno, ¿hacia dónde va Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es un partido socialdemócrata, es más hacia de ideas liberales, de los derechos, de las personas, de la libertad de los ciudadanos por elegir el rumbo al que van. Y yo creo que el movimiento ha ido creciendo poco a poco a lo largo de estos años más en la izquierda. Y Movimiento lo que está haciendo ahora en la Ciudad de México es hacer un movimiento chilango, ¿no? En donde la ciudad hace 23 años está gobernada por las mismas personas en diferentes partidos, pero que finalmente cada vez está peor, y creo que Movimiento puede ser una opción frente a estas dos alianzas que se van a enfrentar y de las cuales todos ya las conocemos y de las cuales muchos estamos cansados. Tú militabas en el PRI, ahora estás en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Bueno, justamente me fui, terminé y fui a representar a la CEP en la Embajada de México en Washington, justo cuando viene el periodo electoral de 2018. Y regresé cuando el PRI, el Verde, que era esa alianza, pues estaba completamente destruida por aquellos personajes que ya conocemos y que la gente, de quienes la gente está tan decepcionada, y por lo tanto del partido, ¿no? Así es que busco una nueva oportunidad en un partido que justamente no tiene esos elementos, ¿no? Yo no estoy hablando mal del PRI o mal de Morena o del Verde, ni mucho menos, pero sí de algunos personajes dentro de algunos partidos en los que la gente ya no confía, y creo que no es el caso de Movimiento Ciudadano. Bueno, y en este sentido, Álvaro Obregón, aterricemos en Álvaro Obregón. ¿Qué es lo que más te preocupa? Pues mira, a lo largo de los últimos años, la incidencia delictiva ha aumentado mucho más que en cualquier otra alcaldía. Si bien no es la alcaldía más peligrosa, es donde más rápido han crecido los delitos como homicidio, que es terrible, robo de automóviles, pero el que más, en un 108%, ha sido la violación, Ana María. Y como tú sabes, la justicia para las mujeres, como lo vemos todos los días desafortunadamente, pues es Álvaro Obregón uno de los lugares en donde más son abusadas sexualmente. Y también, digo, en esta pandemia ha sido terrible la violencia intrafamiliar, la violencia de género. También ha aumentado pues se proyectan a la alza más de 121,000, me parece, embarazos en adolescentes. Así es. Pues también todo por el miedo a salir, a entrar, y también pues por lo que enfrentas en casa. Yo siempre he estado preocupada por el embarazo en la niñez y en la adolescencia, y la mayoría de la población en Álvaro Obregón es joven, y la mayoría está entre 20 y 22 años.
hay muchos niños, hay muchas niñas jóvenes que se enfrentan a esta problemática, pero también los niños, la infancia se enfrenta a una gran violencia, no solamente por la pandemia, sino porque hay una gran violencia en la niñez, que también es uno de los problemas que tiene Álvaro Obregón, y hay que atenderlos urgentemente porque pues, son nuestro futuro. No puedes seguir creciendo sin que nadie atienda la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, el abuso en general. Como te decía hace un ratito, en Álvaro Obregón trabajan más de las personas que estudian. Entonces, estos chicos no están estudiando, las niñas no están estudiando, están abandonando la escuela, se están embarazando y no tienen mayores opciones. Si hay violencia en casa, pues nadie las está ayudando, ¿no? Fíjate que soy una convencida de que la educación es el mejor método de prevención hablando del embarazo a cualquier edad, pero concentrándonos en el fenómeno del embarazo en adolescentes, pero seguimos en las mismas. A muchos padres de familia les cuesta trabajo abordar el tema de la educación sexual con sus hijos y después otro tema es que no encuentran el tiempo para aterrizar en estos temas. Entonces, en una encuesta de CONAPO decían las jóvenes que no sabían qué método podían utilizar, que no pensaron que quedaran embarazadas, que no asociaron el tema de las relaciones sexuales con un posible embarazo. Y por supuesto, de los caballeritos, ¿no? De los niños ni hablamos, porque pues lo que inmediatamente tratan los papás es de quitarlos cuando sale una niña embarazada. Entonces, pues esto nos habla del grave problema de falta de educación pues, en los padres y por lo tanto pues en las generaciones que llegan. Así es, y además en los problemas que hay de impunidad, de corrupción, de falta de justicia justo para que estas chicas primero encuentren justicia, pero también en una prevención, como bien dices, pues de educación sexual, de una educación familiar, de que la sociedad, de que ahora sí que la alcaldía pudiera ayudar en programas, etcétera, de los que ahora que estemos en campaña te voy a contar más. Nos vendrás a platicar ya cuando sea el momento. Sí. Pero, Georgina, para despedirnos, juguemos al filo. Asociación de ideas, lo Bien. primero que se te ocurra. Ok. Libertad. Fundamental. Políticos. Necesarios. Jóvenes construyendo el futuro. Futuro. Indígenas. Defenderlos. Mujeres. Mayoría. Violencia de género. Impunidad. Crisis. Actual. Corrupción. Dar la batalla. Esperanza. Alcanzarla. Pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de todos tus Muchas pasos. gracias. Y por supuesto, cuentas con nosotros. Estaremos aquí pues para platicar ya de cómo, cuándo y dónde. Muchas gracias por tu invitación y Gracias. me da muchísimo gusto conocerte. Soy una gran admiradora de tu trabajo. Te lo agradezco muchísimo. Igualmente. Que estés muy Gracias. bien. Bueno, pues es Georgina Gagiola, precandidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano de Álvaro Obregón. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.